¿Cómo están? Les damos la bienvenida en esta tarde de miércoles a lo que va siendo ya una de las últimas partes de este primer ciclo de charlas orientadas al mundo de la salud. Estuvimos en la mañana conversando de la carrera de obstetricia, también estuvimos con nutrición y dietética, y ahora nos toca conversar sobre una de las carreras ligadas al mundo de la salud que más llama la atención, que más interés genera en los estudiantes y las estudiantes del preuniversitario. Y para eso nos acompaña una invitada que nos va a ayudar a entender mucho este mundo, es Paula Torres, es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales, que va a aparecer a continuación en pantalla. Me equivoqué, te presenté como Paula, Pamela, discúlpame, lo anoté mal. No hay Pamela problema, no hay Torres, problema. directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales, para que nos puedas contar en la próxima media hora aproximadamente detalles de esta carrera que tanto le interesa a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y al final vamos a conectarnos nuevamente para transmitirte cuáles son sus preguntas a través del chat. Perfecto. Que te vaya Ok, bien, gracias. muchas gracias. Hola a todos y todas, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder conversarles de lo que realmente es la profesión de enfermería, que es una profesión que convoca a tener vocación por el servicio al otro, que convoca a ser tremendamente motivado en la vida, a ser resiliente y tener un liderazgo en el equipo de salud. Yo como enfermera llevo más de 20 años, me he dedicado por un tiempo a la clínica y luego a la educación, ya que es muy versátil esta carrera, te permite poder desempeñarte y desarrollarte en diversas áreas que ya les voy comentando cuáles son. Y eso a mí me llevó también a poder abrirme hacia poder ver cómo se comporta el ser humano, poder trabajar con algunas técnicas como programación neurolingüística y poder de alguna u otra forma ayudar a los y las estudiantes cuando entran al mundo universitario. Entonces yo les voy a compartir una presentación, es cortita, a mí me gusta mucho conversar, de poder interactuar con ustedes y ojalá resolver la mayor número de dudas que puedan tener sobre esta hermosa profesión, que si tuviera que nacer de nuevo, estudiaría enfermería de todas maneras. Comparto pantalla entonces para mostrarles un poco de qué se trata esta carrera. Contarles que la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales, antes de la reforma educacional superior, fuimos acreditados en la carrera por 6 años, por lo tanto eso dura hasta el año 21, y que luego seguimos con las acreditaciones de la institución como tal. La Universidad Diego Portales está acreditada por 5 años, que sería hasta el 2024, y es así como se van renovando un poco los estándares de calidad bajo a una evaluación externa. Bueno, ¿por qué puse esta foto? A lo mejor algunos ya, o algunas que han recorrido un poco, han investigado de la carrera, ella es Florence Nightingale. De hecho, hay un hospital llamado en su nombre, hay películas que hablan de Florence. Ella, fíjense que fue una enfermera muy visionaria. Esto fue hace 200 años atrás. De hecho, el año pasado celebramos los 200 años. Estaba de cumpleaños Florence el 12 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Y les digo por qué fue visionaria, porque ella vivió lo que se está viviendo ahora. Esto lo vivió en una guerra, en la guerra de Crimea, en la cual empezó a hacer estadísticas, se empezó a dar cuenta por qué se estaban muriendo más enfermos en una estación que en otra, y empezó a hacer muchas investigaciones y generó un modelo de atención que nos ha servido hasta los días actuales como cimientos en nuestra profesión. Les quise colocar el coronavirus. Yo sé que ya todos estamos hastiados de escuchar las noticias, las radios, las redes sociales, para qué decir, etcétera, etcétera. Pero esta situación ha generado que la carrera de enfermería se haya visibilizado aún más, que realmente se ve la necesidad de este profesional que tiene que trabajar en estos ambientes
versátiles, que tienen que tener la capacidad de resiliencia y poder adecuarse y adaptarse a todo lo que viene, sobre todo lo que pasó con esta pandemia. Ustedes han visto que, de hecho, hoy día fue invitada una enfermera a La Moneda a dar su testimonio de lo que ha sido trabajar en una unidad de pacientes críticos para poder, cierto, trabajar en equipo con todo el equipo de salud, médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, técnicos en nivel superior, camilleros, etcétera, para poder ayudar a los enfermos contagiados con COVID. Entonces acá esto nos ha presentado también que nosotros curricularmente tengamos que ir formando al profesional de enfermería con liderazgo, con las últimas tecnologías que se están utilizando en la atención de los pacientes, de poder saber usar elementos de protección en estos momentos de pandemia y en algunas otras enfermedades infectocontagiosas, de protegerse y tener el autocuidado de no, ¿cierto?, adquirir esa enfermedad. Y eso ha llevado también a que muchas personas, ¿cierto?, como ustedes, que a lo mejor más de alguno está interesado en estudiar esta carrera, porque es una carrera que tiene como varios matices. Nosotros tenemos que tener mucho conocimiento, tenemos que estudiar desde la persona que nace hasta la persona que muere. Nosotros estamos transversalmente en todo el ciclo de la vida de la persona. Por lo tanto, tenemos que entender desde el punto de vista social, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico. Y eso hace que nuestro estudio de 5 años nos vaya preparando para poder trabajar con las personas. ¿Por qué les muestro esta imagen? El premio Daisy es mundialmente reconocido y se premian a enfermeras o enfermeros que han sido compasivos en el cuidado del otro, que han tenido una cercanía y un compromiso con el paciente, y no solo porque puede tener una enfermedad, sino que esa persona que está con una situación de salud necesita y requiere de el apaño, necesita de preocuparse obviamente de todo el tratamiento médico, pero también hay una parte de la persona a la cual la enfermera y el enfermero siempre se han preocupado. Por lo tanto, la compasión, la calidez, la contención, estos han sido elementos muy importantes y que de hecho hoy día la enfermera que habló en La Moneda los nombró como matices en la atención que uno debe tener con los pacientes. Y esas 2 personas que están ahí son exalumnas de la Escuela de Enfermería que fueron nominadas al premio Daisy y una de ellas lo ganó. Nuestra carrera de enfermería son 10 semestres, quiere decir que son 5 años, en el cual hay toda una red de asignaturas que van desde la área de las ciencias básicas, donde ustedes van a aprender anatomía, histoembriología, van a aprender farmacología, fisiopatología, fisiología, o sea, toda la parte que me da la ciencia, los cimientos, para poder entender desde el punto de vista biomédico a esa persona. También tienen química y bioquímica, porque vamos a trabajar con fármacos, en que vamos a tener que preparar soluciones, vamos a tener que administrar fármacos que son, y ustedes mismos les han prescrito 7,5 miligramos, 10 al 10%, entonces cuando eso necesita de conocimiento, y eso es lo que se ve en las ciencias básicas, que son más o menos los 2 primeros años. También hay ramos propios de la profesión. Esta profesión no es técnica, es una profesión que contempla al ser humano de manera íntegra y holística. Por lo tanto, tenemos, lógicamente, las ciencias básicas, tenemos, por otro lado, ramos como psicología, pero también tenemos asignaturas que son teorías de la enfermería, las bases, los cimientos para poder entender del cómo atender al otro, a la comunidad, a la familia, y eso va integrando conocimientos para después llegar a las asignaturas clínicas, que es cuando se va a práctica y se entrena antes de ir a práctica con simulación, de manera de dar la mejor atención en calidad y seguridad para las personas. Y hay ramos de formación general, es un hito de nuestra universidad en que esta persona que se está formando en nuestra institución tenga también una mirada global, con una seria conciencia de lo que está viviendo el mundo desde el punto de vista social, económico, cultural. Por lo tanto, esos ramos
los hacen con otras carreras, no necesariamente del área de la salud, en donde ustedes están, pueden estudiar el conflicto de Siria, pueden estudiar toda la historia de género, lo que ha sucedido con la mujer en el pasar del tiempo, pueden estudiar un sinfín de asignaturas que en el fondo nos van nutriendo en lo cultural que una persona debiese manejar. Ahí los ramos de formación general también tienen 3 inglés, de manera que después puedan tener lectoescritura y además se puedan comunicar en esta nueva lengua. Hay harta vida universitaria en nuestra universidad, se hacen trabajos voluntariados, se hace mucho trabajo con la comunidad, y aquí les estoy mostrando en este minuto la malla que les fui conversando, en el cual esta es la misma malla que ustedes pueden ver en la página web de la universidad, www.udp.cl, y pueden ver de las distintas facultades. La carrera de enfermería pertenece a la Facultad de Salud y Odontología, en donde ustedes pueden ver las diversas carreras del área de la salud. Y es ahí donde ustedes ven todas las asignaturas que yo les conversaba. Tenemos unas muy interesantes. Por ejemplo, comunicación y educación para la salud. Ustedes aprenden a hacer programas de educación para hacerlo en la comunidad, en los colegios, se pueden trabajar perfectamente en ese terreno. También hay asignaturas como competencias genéricas para el desarrollo profesional. Hoy en día, para que sepan, el mundo laboral está exigiendo mucho lo que en algunos le llaman las competencias blandas. En realidad son habilidades duras. Quiere decir que esta persona es capaz de trabajar en equipo de manera colaborativa, que tiene liderazgo, que tiene la capacidad de tomar decisiones, que puede tener la resiliencia y la adaptación para trabajar en momentos de presión. Y esa asignatura le da esas herramientas a los estudiantes para que puedan después, ¿cierto?, entrar al mundo de la práctica clínica, a los diversos servicios de salud, ya sea hospitales, consultorios o CESFAM, como se llaman ahora, los CDT, que son los centros de diagnóstico de referencia que están adosados, trabajar en colegio, trabajar en salud escolar, en sala cuna, para poder ver el desarrollo psicomotor de los niños, la alimentación, etc. ¿Ya? Hay también una asignatura del adulto mayor, es nuestra población. La población chilena envejeció y sabemos que son una población muy vulnerable. La malla de nosotros justamente tiene la asignatura de enfermería del adulto mayor y psicogeriatría, y van a práctica. Claro que ahora en pandemia, lógicamente que no, están vetadas para proteger a los adultos mayores, pero se hace toda una asignatura para conocer a esta persona y poder darle la mejor atención. Además está la parte de gestión, otra área en que la enfermera se puede desenvolver. El área de gestión es lo más atractivo que hay. Hay muchos emprendedores, el millennials como ustedes, o centennials, algunos más pequeños, ya tienen esa mirada emprendedora de hacer empresa, y acá en la malla curricular les damos esas herramientas. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de las cosas que hacemos. En las actividades, por ejemplo, cuando hacemos la feria del postulante o tenemos actividades con primer año, les enseñamos a hacer lo que es reanimación cardiopulmonar con fantomas que están hechos justamente para que se aprenda bien la técnica. Participamos de congresos, tenemos estudiantes que hacen trabajos de investigación, que es otra área para la enfermería. Nosotros podemos dedicarnos en la investigación, de hecho hay enfermeras que han hecho doctorado justamente para poder estudiar el comportamiento del ser humano o poder participar como colaboradores en investigaciones científicas. Y participamos en congresos. Ahí vemos cómo ellos son capaces de hacer póster, ya quedan con la preparación suficiente para presentar sus trabajos de investigación en cualquier jornada, simposio, seminario, congreso, con todas las herramientas y el rigor científico que eso merece. En este pupurrí de fotos como collage que les pongo, al centro tenemos donde teníamos la bienvenida a primer año, que eso fue en el año 2019, hacemos actividades con algunos laboratorios donde nos van mostrando la última tecnología en atención a las personas hospitalarias. Vemos también cómo los alumnos hacen educaciones, hacen ferias de salud en la comunidad, hacemos simposios y actividades también que generan compartir conocimiento con diversas áreas. Tenemos nuestra ceremonia de investidura,
que es el segundo año, en donde ellos se colocan por primera vez, ¿cierto?, su uniforme de enfermería para llevarlo con orgullo. También tenemos actividades de simulación. Ahí vemos cómo ahí se está trabajando con adultos mayores, ya que la asignatura de adulto mayor y psicogeriatría es donde ellos aprenden, ¿cierto?, a trabajar a las necesidades del adulto mayor. Arriba pueden ver una profesora haciendo tai chi. Nosotros tenemos dentro de la malla una asignatura que se llama Enfermería y Medicina Integrativa, en donde aprenden muchas técnicas de lo que hoy se llama terapias complementarias, que también ayudan al tratamiento de las personas. Se usa mucho en oncología y en el término de la vida en algunos pacientes. También tenemos elementos para hacer simulación clínica, de manera que tengan un buen número de entrenamiento previo a las prácticas, para que puedan hacerlo en un ambiente seguro, donde sí se permite el error. Estamos para poder practicar una y otra vez, de manera que cuando ya lleguemos a los hospitales o a los distintos centros de salud, el alumno vaya con mejor preparación para dar una atención, vuelvo a decir que es lo más importante para nosotros, que sea segura y de calidad. También hacemos actividades en la calle, hacemos simulacros, de manera de aprender primeros auxilios y la atención de choque que hay que dar, y cuando se está en la asignatura de urgencia, también se les enseña cómo tratar en urgencia a un paciente en las diversas situaciones de salud que pueden llegar. Ahí vemos también a un costado derecho que también esto se simula antes que vayan al hospital. Tenemos más metodologías. Tenemos también en morfofunción, en anatomía, hay obviamente todos los elementos para que ustedes puedan entender y comprender dónde están ubicados los órganos del cuerpo, cómo funcionan, el tipo de tejido, pero también tienen preparados de cadáveres que tienen que observar, lo que es bioquímica, microbiología, se trabaja mucho con microscopios para poder ver ciertos cepas, los cultivos, y pueden entender por qué un paciente tiene una infección al pulmón con tal microorganismo y por qué se trata con cierto antibiótico. Entonces todo tiene un hilo conductor dentro de la malla. Se hace aprendizaje basado en problemas. El alumno resuelve el problema con la tutoría de un docente. Se hace proyectos basados también en problemas, en gestión, para que ustedes mismos puedan generar proyectos para mejorar la salud de las personas, y el ganador pasa al PLANE, que es una organización institucional de la UDP para apoyar a estos proyectos, a los innovadores en salud. Tenemos las prácticas clínicas, con un tremendo equipo de docentes que hay en la escuela, muy acogedor con sus estudiantes, que los acompañan en su proceso de práctica, donde tenemos que hacer atención directa en hospital, en CESFAM, en colegio, como yo les iba hablando, en donde hay que aplicar muchas técnicas, que lógicamente todo va siendo paulatino en el aprendizaje. Se hacen visitas domiciliarias, ahí mostramos cómo trabajamos en los jardines infantiles, y también participamos en el programa de postrados para ir a ver justamente estos pacientes que no pueden ir a sus controles médicos, va el centro médico a sus hogares. Aquí también vemos cómo se hacen actividades en los colegios para poder trabajar con los adolescentes, para trabajar también la salud escolar en los niños y preescolares, en donde tenemos que tener todas esas herramientas y poder velar por la mejor salud de estos pacientes. Aquí les dejo un mensaje que tiene que ver un poco con lo que para nosotros es la enfermería. Si bien no les quise interiorizar tanto en cada asignatura, por favor hagan todas las preguntas que ustedes quieran, pero hay un mensaje que siempre lo damos y se lo damos a nuestros estudiantes. Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino que lo que nosotros hacemos de él. Y ese es un mensaje de Florence Nightingale, de la enfermera que les hablé al inicio de esta charla. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos de vuelta, Pamela. Muchas gracias por la presentación. Está claro, y ya creo que todos hemos tomado conciencia de la cantidad de aplicaciones que tiene esta carrera, de lo importante que es no solo por la contingencia, sino que por lo necesario que es
en todos los procesos del cuidado del paciente. Vamos a hacer vamos a ir con las preguntas. Nos han preguntado Perfecto. harto en la transmisión, en la página de Pedro de Valdivia, así que vamos a continuación con la primera. Dice, hola, ¿cuánto? Mira, es bien concreta. Hola, ¿cuánto gana un enfermero el primer año de egreso, aproximadamente? Partimos por ahí. Bien, la verdad es que es bien relativo, va a depender del tipo de servicio donde va a trabajar. Lógicamente, donde se tiene una mejor adquisición en cuanto a remuneraciones son los servicios de cuidados intensivos, los Ajá. servicios de urgencia, ¿ya? En donde sí, relativamente una enfermera puede estar ganando entre 1,500,000, 1,800,000, así haciendo turno full, ¿ya? Claro. Yo diría que pongamos promedio entre 1,200,000, 1,500,000, para no generar mayores expectativas, ¿ya? Y en la parte cuando se trabaja en servicios de salud pública, por ejemplo, en la atención comunitaria, atención primaria, que le llamamos nosotros, que es donde están los SFAM, etcétera, Claro. puede que baje un poquito, puede que baje un poco, pero siempre bordeamos el millón mensual. Ahora, esta carrera, y les digo, no es para ser millonario, ¿ya? Para salir en la lista Forbes ni nada por el estilo. Es una carrera que por eso yo partí diciendo que requiere de vocación, porque es una carrera que va al servicio del otro. Efectivamente, tu remuneración puede ser algo, pero también tiene una tremenda retribución por las personas con las que trabajas. Ahora, lo bueno que tiene, y eso es lo que yo también les hablaba en la presentación, que cuando tienes trabajo, cuando tú eres innovador, eres busquilla, te da la posibilidad de irte afuera, puedes trabajar en el extranjero. Esta carrera es una de las carreras del área de la salud que aquí en China, Taiwán, Estados Unidos, enfermería es enfermería, no. En otros hay matices. En otras carreras, por ejemplo, existen otras carreras del área de la salud que no existen como tal, como es en Chile, sino que son líneas de especialización de la enfermería, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso te permite salir al extranjero, poder trabajar, y las enfermeras, por lo menos en Europa, son muy bien remuneradas. Muy bien remuneradas. Mira, justamente ahí aprovechaste de contestar una pregunta que se había hecho bien habitual en el chat. Tiene que ver ¿Mm? con la aplicación de la carrera en el extranjero, la compatibilidad. Creo que la acabas de responder muy claramente. Sí, hay que tener claro, sí, que los estándares, por ejemplo, en nuestro país, y ha sido bastante cuestionado, las carreras del área de la salud son muy largas. Sí, En España, por ejemplo, duran 4 años y que van optando por rutas a seguir de especialización, ¿ya? Por ejemplo, hay enfermeras que les gusta la ginecología y se van por el área de la matronería. Ya, por eso te digo que esta carrera está aceptada a nivel mundial. Y en algunos lugares te piden certificar horas, idioma, claro. pero, por ejemplo, en este minuto nosotros tuvimos 3 estudiantes que una se fue a trabajar a Australia, otra se fue a trabajar a Italia, y que perfectamente lo pueden hacer convalidando los programas, y sí son factibles, y son créditos que se permiten, que se homologan. Ujú. Así que se puede trabajar afuera de todas maneras. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta que se repite bastante tiene que ver con el ambiente laboral. Aquí hablan de historias que han escuchado, de que es muy pesado. Otra alumna pregunta sobre los turnos de noche, los turnos 24 horas. Hay harta mitología con respecto a la intensidad de la carrera. Mira, efectivamente es una carrera que sí, o sea, se hacen turnos de 12 horas, ¿ya? O de 24, ya prácticamente el turno de 24 se ha ido liberando por el Ujú. cansancio que genera, Claro, pero ahora en pandemia es otra situación. Por favor, en pandemia hay que ponerse en un contexto en que sí, claro. estamos con una situación crítica de salud en donde de verdad colapsó el servicio de salud por la irresponsabilidad de muchas personas, y eso ha generado más cansancio y más licencia, Claro. ¿ya? Pero el trabajo, y ahí va cuál es tu motivación y cuáles son tus herramientas y competencias propias. Y es ahí donde yo les hablaba, que hay que saber trabajar de manera colaborativa, que hay que tener cierto liderazgo, y que uno puede perfectamente en ambientes de alta tensión de trabajo, como una UCI, una UTI, un servicio de urgencia, las relaciones interpersonales son súper importantes porque son tremendamente apoyadoras. Uno en el fondo forma familia en el lugar que trabaja.
yo que trabajé en el área de la salud, yo trabajé en un hospital público, hacía 24, a veces hacía más turnos, pero tenía una familia ahí, mi equipo de trabajo, en donde nos conteníamos, nos contábamos nuestras historias, nos celebrábamos los cumpleaños, celebrábamos Navidades, todo se puede. Cuando hay vocación, se puede. Bueno, ahí está clarito el mensaje. Y es algo que hay que tener en consideración porque es parte importante de lo que significa y Exacto. del compromiso que hay que adquirir cuando se elige la carrera. Preguntan Yes. aquí un poquito más específico, ¿en qué se enfoca la enfermería en salud familiar? Perfecto. Hoy en día es el nuevo modelo de atención primaria. Antiguamente se llamaba consultorio y se atendía al paciente porque tenía diabetes. Se atendía a la señora, pero porque ella también tenía diabetes, estaba todo disgregado. Hoy en día el modelo de salud familiar es abarcar a la familia en completo y toda la problemática de cada uno de ellos. Por eso yo empecé hablando que enfermería va desde que nace hasta que muere la persona. Nuestra formación nos hace poder trabajar en cualquier grupo etario, pediátrico, adolescente, preescolar, adulto, adulto mayor. Entonces nosotros en ese modelo de salud familiar podemos hacer el control del niño sano, que es propiamente tal de la enfermera, control cardiovascular a la familia, que sea diabético, hipertenso, claro, y además promoción de la salud. Nosotros trabajamos mucho en estilos de vida saludables para que no lleguen al hospital con alguna complicación. Perfecto. Ese es. Aquí hay varios y varias que nos preguntan sobre el puntaje mínimo para poder entrar a la carrera en la universidad de usted. Ha sido bien versátil el cambio. Hemos vivido demasiado procesos. Tuvimos un estallido social que generó bastantes problemas en los puntajes PSU. Y además ahora con pandemia también, en que no, la prueba de transición, o sea, los puntajes al principio eran muy altos y en los últimos 2 años se mantuvo entre los 613 y el último matriculado que tuvimos en el 2021 es con 603. Es el último matriculado que entró. El derecho para postular, como cualquier universidad, cierto que pertenece al CRUCH, 500, 550 puntos. Pero el puntaje de corte del último matriculado que entró a la carrera fue con 603. 603, ya. Bueno, ahí hay una referencia clara, más allá de que se pueda fluctuar un poco de acuerdo a la contingencia. Sí. Bicho Vargas pregunta, ¿en algunas universidades sales con menciones como pediatría o adulto mayor? ¿En qué se basan para uno u otro caso? A ver, hoy en día no está todavía la especialización. Ajá. Sí puedes tener menciones. La carrera de nosotros, la Escuela de Enfermería UDP, ¿ya? Porque efectivamente hay otros programas de enfermería que dan una mención. Nosotros lo formamos en todos los servicios de salud que requiere y le da la oportunidad de poder trabajar en cualquiera de ellos. Quiere decir que tienen preparación en la OCESFAM, atención primaria, tienen atención secundaria y en hospitales propiamente tal, donde van a servicios de mediana complejidad y de alta complejidad, como es una UCI, UTI, servicios de urgencia, ¿ya? Después la enfermera puede hacer magísteres, postítulos, para ir especializándose, pero todavía la especialidad ya está, está ahí para que salga la ley pronto, que nos puedan, se pueda en el fondo aceptar la especialidad en las enfermeras, que hoy en día existen muchas. Ajá. A propósito de esas pequeñas diferencias, otra alumna pregunta, ¿enfermería y TENS son parecidas? ¿Son parecidas o hay diferencia? Consulta. Ella las encuentra parecidas y se ha repetido 2 o 3 veces la misma pregunta también. A ver, efectivamente el TENS nació hace varios años atrás por la necesidad que había de enfermera y lógicamente que era las plazas de trabajo, generar un presupuesto mucho mayor para el Estado y generar esas plazas de trabajo para enfermeras. Necesitaban de lo que es lo técnico, de una administración, un control de signos vitales, algunas técnicas que el TENS está completamente preparado, son excelentes profesionales, pero lógicamente esa carrera dura menos, es una carrera que la pueden hacer en un instituto profesional, no en la universidad. La universidad y la exclusividad universitaria que aún no está como ley, la enfermería aparte te forma en todas las áreas, educación, asistencial, pero también está la investigación, ¿ya? Claro. Entonces cuando hablamos de TENS,
ellos cumplen un cierto número de horas prácticas, pero más técnico. Acá está todo el fundamento y las bases teóricas para permitirte este bagaje, ¿cierto? Que lo puede hacer tanto a nivel nacional como internacional y poder trabajar en cualquier parte del mundo. Perfecto. Hay un alumno que pregunta cuán importante es el puntaje de matemáticas en la ponderación que piden ustedes. Seguramente es más bueno para la parte humanista, para la parte bióloga, y la matemática ahí le despierta alguna Mira, duda. mira, la verdad es que la malla nosotros si la revisan no tiene matemática, Ya, pero el proceso matemático se ocupa del día 1. ¿Por claro. qué? Porque tenemos que hacer cálculo de dosis, tenemos que calcular goteo, ml hora de las bombas de infusión, tenemos que sacar el conteo de los fármacos, cuando me los dan en miligramos y me tengo que llevarlo a gama, etc. O sea, el proceso matemático siempre está. Entonces, la carrera de enfermería en la UDP es 35 la de matemática y 35 la de lenguaje. Las dos. Porque tanto la comprensión como el proceso matemático te abre el mundo para entender lo que tú quieras y desempeñarte lo que tú quieras. Así que le da mucho a eso. A Claro. matemática y lenguaje, la de ciencia solo el 10%, muy poquito. Perfecto. O sea, la de ciencia es la que menos ponderación tiene. Exacto. Perfecto. Pregunta aquí Valentina, ¿la enfermera puede hacer suturas además de exámenes físicos? La sutura en sí no está dentro del código sanitario. Nosotros lo que podemos hacer es afrontar una herida. Y yo te puedo decir que yo hice un diplomado en manejo avanzado de herida, manejo heridas desde un pie diabético, úlceras venosas. Eso existe como postítulo. Y ahí tú puedes hacer afrontamiento, utilizar una sinfín de apósitos para curar heridas, pero no suturar porque no es parte de la función de la enfermera. ¿Ya? Perfecto. Mira, hay un alumno que pregunta una duda, una inquietud que se ha repetido durante todo el día y que tiene que ver con la inclinación vocacional, cómo descubrirla. Dice, ¿cómo puedo saber si es que puedo estudiar enfermería? ¿Cómo qué requisitos debería yo tener en cuenta para saber si puedo llegar a ser o no un buen enfermero? O si es ese el camino que va más con mi personalidad académica. Qué buena pregunta, porque efectivamente no hay una receta Claro. total. Bueno, aparte yo soy coach, Ah, entonces me buenísimo. llegan muchos estudiantes con algunas cosas de vocación, entonces les digo, proyéctate, ¿qué te gusta? Si te gusta trabajar en un lugar cerrado, no con mucha gente, lógicamente como enfermero te va a costar un poco porque uno tiene que interactuar con las personas y le tiene que gustar el servicio y la ayuda al otro. A mí cuando me hicieron un test, cuando fui al preuniversitario también, salía para todas las áreas, pero había una que siempre salió, el servicio por el otro, trabajar en comunidad, ser capaz de trabajar con otras personas, y vuelvo a decir, la resiliencia creo que va a tener que ser parte de tu ropa, de vestir de todos los días, porque el mundo está muy cambiante y si uno no tiene esa capacidad de adaptarse, lógicamente que no va a concordar con estas necesidades que van saliendo. Tienes que tener esta relación con la persona, ser empático, asertivo, eh, y si te gusta, soy hiperkinético y te gusta el choque, bueno, nosotros la gran mayoría de los que son súper hiperkinéticos, pero les gusta estar con los pacientes, etcétera, se van al SAMU, a la ambulancia, o hacen esto, hay un trabajo maravilloso que hacen enfermeros y enfermeras que son los que trasladan a los pacientes en avión, en helicóptero, Claro. entonces te puedes movilizar. Pero ojo, porque muchos dicen, bueno, si no quiero en medicina, me voy a enfermería. Sí, para allá iba la otra Y yo pregunta. creo que, y yo creo que sí, porque estamos acostumbrados. A ver, medicina son 7 años, ¿ya? Tienen una preparación fuerte, muy biomédica, ¿ya? De tratar la enfermedad, etcétera. Y hoy en día también, obviamente, preocuparse por el otro, la empatía, etcétera. Pero tienen otra función. La enfermera, como les decía, nosotros trabajamos en conjunto con el médico, damos tratamiento, controlamos signos vitales, vamos viendo cualquier paciente está más grave que otro no, pero está la otra parte, que te preocupáis si tuvo visita ese paciente. ¿Por qué no lo vinieron a visitar? ¿Por qué ese paciente ya no se maquilló? Está deprimido, hablemos con él. Tienes una conexión íntegra, completa. No vais solo a la enfermedad. Entonces, si eso eres tú, esto tienes vocación.
Yo creo que esa conexión íntegra un poco da en el clavo con respecto a la principal pista que hay que seguir para poder darte cuenta cuál es la vocación. Yo quería aterrizar aún más este tema que estábamos tocando recién, porque me pongo ¿Ya? en el lugar de cualquiera de estos chiquillos que nos está escuchando, que tiene una inclinación biológica, digamos, en el colegio, y tiene la posibilidad hoy día de elegir entre esta carrera de enfermería, entre kinesiología, entre nutrición. Mm. ¿Qué pista le podemos dar? ¿Cómo podríamos ayudarlo para orientarlo al lado de la enfermería? A ver, es bien sutil, ¿ah? Sutil, sí, Sí, porque mira, todas las carreras del área de la salud de cierta forma tienen la inclinación de biología, ¿ya? claro. El kinesiólogo, como lo dice, es kinestésico, es movido, le gusta esto de las áreas del kine son son muy entretenidas, o sea, está la parte respiratoria que trabajamos, yo pues, trabajé con kinesiólogo, entonces uno los va conociendo en sus áreas, tienen la parte respiratoria, pero también están con el otro, también están con el paciente, pero están siempre en movimiento. No están en turno en un solo lado, ellos tienen esa posibilidad, por eso el que es más hiperkinético, digo yo, más kinestésico, kine le viene de perilla, porque también ahora se está haciendo mucho el área de todo lo que es la fisiología del deporte, de trabajar Claro. con los altos rendimientos, o sea, va abriendo otras áreas, trabajar con el adulto mayor cuando terminan con ciertas distrofias musculares, etcétera, o sea, se está abriendo un mundo grande para el kinesiólogo como tal. La nutricionista es como la metodología misma, Mm, o sea, es pasar paciente por paciente y preocuparse de esa área, que ve solo un área. ¿Se entiende? Que es la nutrición de ese paciente y claro, promover estilos de vida saludables en base a la nutrición y que también lo ve desde el lactante hasta el adulto mayor y hasta la persona que muere. Pero tampoco está de punto fijo en un lugar, claro. sino que siempre está moviéndose. Entonces, la enfermería está ahí, te toca estar de turno en tu servicio X, tú vas a estar 12 horas en el servicio X y vas a conocer tus 24 pacientes, quién fue, quién no fue, si pasó al médico, si tomaron los exámenes, o sea, estáis ahí. Y tú conversás con las otras personas, pero estás en un lugar y diriges, Claro. como que dirigí el tránsito, todo el rato. Sí, ¿Ya? Para decirlo más. En cambio, con los otros, ellos van y vienen. No están de punto fijo en un solo lugar. claro. Sí, bueno, está muy gráfica tu explicación, así que yo creo que les está quedando muy claro a los muchachos. Aquí, otra Espero que no los estudiante, enrede. ¿Ya? otra estudiante nos pregunta, si tengo muy buenas notas, que esto es una preocupación y se repite también, El en el NEM. colegio, pero no me va bien en la prueba para entrar. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de incentivo, alguna opción que de repente pondere más importante Uh, el trayecto de las notas, el Mira, rendimiento en y el colegio? el NEM para nosotros vale un 20% y el ranking un 10%. ¿Sí? Perfecto. Una más o menos. No tengo el dato exacto ahora, pero ¿qué es lo que se puede hacer cuando se tienen buenas notas? Se puede, y no te fue bien en la prueba, no te alcanzó, la universidad tiene lo que se llama admisión especial. Y Ujú. justamente es ahí donde nosotros vemos cómo es el comportamiento en el colegio, ya que te puede ayudar. Ahora, el mensaje que les doy, bueno, ya están en cuarto algunos de ustedes, pero por ejemplo está el deportista destacado, está el que era líder, el que participaba en las campañas de, no sé, de la leche, de los La pañales, alianza, la alianza, el que era el presidente curso, el que era del centro estudiante, o sea, en el fondo esos cabros o niñas con esas herramientas y tenían buenas notas, pero pucha, el factor prueba juega tanto, o sea, ese día te pasó algo, no sé, tal cual. tantos factores, ¿ya? Que en el fondo ahí va por la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Yo siempre digo, se te puede presentar todo eso, pero tienes que tener tu proyecto, tu fotito ahí. Ese es mi meta, ¿ya? Entonces, en ese sentido puede ser la admisión especial. Son pocos cupos, pero está la opción. Y no Claro. solo la universidad de nosotros, todas las universidades hacen admisión especial justamente para estas situaciones que pueden pasar. Ujú. Descolgado un poquito de la pregunta anterior, Valentina ahora pregunta, ¿qué NEM tengo que tener más o menos para ingresar a enfermería? Aquí entra en un sistema de ponderación donde hay varios elementos en juego, pero más o menos. Es difícil calcular, pero Mm, si ya tienes, no me sé la conversión de la nota,
al porcentaje, ¿ya? Ajá, Pero el chiquillo que tiene desde, yo creo que desde 6 para arriba, tiene muy buenas opciones de poder entrar. Promedio 6. claro, ahí hay un filtro importante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se los digo? Yo digo que la prueba de cierta forma no nos mide. Nosotros cuando llegan a la universidad son todos iguales, o sea, ustedes entran por puntaje, Claro, pero mis 100 chiquillos que entraron son todos iguales. Ahí no está el que sacó 600 y tanto, el 700, no. Por eso es importante cómo fue tu comportamiento en el colegio, porque esta carrera aquí te empieza a medir, porque hay que estudiar mucho, porque tenemos que conocer, imagínense, desde el que nace hasta el que muere, conocer su fisiología, su fisiopatología, las enfermedades, los fármacos, es harto estudio, es sí. entretenido, pero es harto estudio, entonces tenéis que tener esa habilidad. Por Ujú, eso no puedo sacarse el NEM, más que el NEM, porque yo sé que hay colegios que son tremendamente academicistas, y los claro, cabros para poder tener un promedio 6 se sacan la mugre, pero esos chiquillos han entrenado otro proceso que probablemente les va a ir mejor en la prueba, claro. ¿ya? En cambio otros que son colegios que no son tan exigentes, los cabros tienen buenos promedios, pero ahí viene el equilibrio, digamos que no les va muy bien en la prueba y ahí van los equilibrios de cómo pueden en el fondo poder optar a una carrera. Claro. Pero no podría dar la respuesta como del porcentaje como tal, pero eso no lo calculo, la verdad, a mí me llegan los ponderados, listo. Sí, de todas maneras, mira, aquí hay una pregunta que es muy concreta, tiene que ver con la ubicación del lugar de estudio. Ya. La Universidad Diego Portales, todo el campus urbano que le llamamos, está ubicado entre la estación Metro Los Héroes y Toesca. Nosotros estamos colindando, estamos en la comuna de Santiago, una comuna muy vulnerable, ¿ya? Estamos entre la calle Manuel Rodríguez Sur, Ejército, Vergara y República. Ahí están ubicadas todas las facultades y hay una sola facultad que está ubicada en la comuna de Huechuraba, en la ciudad empresarial, que es la de Economía y Empresa, que obviamente por una cosa estratégica está justamente ubicada en la ciudad empresarial esa facultad. Estaba aquí revisando, mira, para ir cerrando un poco este espacio de conversación, quería que hiciéramos un ejercicio un poco de proyectarnos en el tiempo después del coronavirus, que ojalá sea luego, porque hoy día representa una burbuja, ¿no? En términos de campo laboral, el tema del coronavirus. Saliendo de esta burbuja, ojalá lo antes posible, ¿cómo es el campo laboral normal de un enfermero hoy en día? ¿Cuál es la principal demanda que existe con respecto a la enfermería fuera de este contexto COVID? A ver, es bien interesante la pregunta porque efectivamente con la aparición de la pandemia, obviamente se dieron cuenta lo necesario que es tener gente capacitada, profesionales, y eso esperamos. Nosotros antes del COVID llegamos a tener una empleabilidad de un 88-90% al año de egresados, ¿ya? Tuvo una baja. ¿Y esto por qué se dio? Porque efectivamente, como lo había dicho en otra pregunta, las plazas de trabajo no han ido en aumento, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo ha declarado, y no solo por el COVID, sigue habiendo déficit de enfermeras y Claro. enfermeros, porque somos un profesional muy necesario. Yo creo que el COVID llegó para quedarse en el sentido, no, ojalá que no se quede este bicharraco que se vaya, sino que se quedó en el fondo para que las políticas públicas cambien y se den cuenta que las plazas de trabajo hay que aumentarlas, hay que mejorar el índice de enfermera por número de pacientes, que hoy día no está cubierto completamente, y además se vio la necesidad de tener más centros de atención. Por lo tanto, apurar la construcción de nuevos hospitales, eso lógicamente. Nosotros no tenemos mala empleabilidad, sin embargo, hubo una baja y en todas las carreras de la salud, o sea, no estoy hablando solo de enfermería. Ahora, lo bueno, que esta carrera es tan versátil que te permite reinventarte y trabajar empresas. Se hace mucho lo que es atención a domicilio. Claro. La enfermera atención a domicilio, tomar exámenes, etcétera, curaciones a domicilio. Hay muchos enfermeros y enfermeras que han formado sus propias empresas, que han hecho hogares de ancianos, etcétera. O sea, está la parte empresarial también que te puedes reinventar. Ujú. Pero el porcentaje de empleabilidad siempre se ha mantenido en la meseta de no menos del 88%.
¿ya? Perfecto. Ese es como más o menos lo que nosotros tenemos. Claro, no, pero ese número denota ya una realidad que es bien concreta para que los chiquillos se puedan hacer una idea. Sí. Hay un aspecto que tiene que ver más con una cosa cultural, que hasta hace muy pocos años la enfermería se relacionaba con las mujeres. Hoy día eso ha cambiado y me Sí, gustaría saber cuál es la realidad de la Universidad Diego Portales en ese sentido. ¿Cómo han ido equiparándose la cantidad de alumnos con alumnas ya. y cómo eso también aporta al campo de ustedes? Efectivamente, bueno, sigue siendo mayoría las mujeres. Es una carrera que de verdad siempre nosotros manejamos, desde que yo soy directora hace 6 años, el 80% de nuestra población de estudiantes de enfermería son mujeres y el 20% son varones. Ajá. Ahora, la UDP es tremendamente pluralista, ¿ya? Inclusiva, de verdad que tiene una vida universitaria y una comprensión social distinta a otras casas de estudio, ¿ya? Entonces, el estudiante varón, de hecho, no tiene ningún problema en la inserción, ni tampoco por su identidad de género, nada, ¿te fijas? O sea, son todos iguales. De hecho, tuvimos que llegar hasta tener un uniforme unisex. Ya no existe el uniforme para mujeres, el uniforme para hombres. El uniforme es unisex, ¿te fijáis? Entonces, ya la visión que nosotros tenemos que no es una carrera para mujeres y el hombre tiene muchas áreas y en verdad uno ve mucho que los varones se van a los servicios de urgencia, les gustan los servicios de urgencia, las UCI, las UTI, todo esto del rescate, que les encanta subirse al helicóptero, al avión, Sí, la acción. la acción. Se ve mucho en los enfermeros que se van a esas áreas. Mira, vamos a ir cerrando ya por una cosa de tiempo, pero está bien prendido el chat en la Ah, qué página bueno, Sí, qué eso habla de que bueno. estuvo buena la presentación. Preguntan acá si tienen hospital de simulación y voy a aprovechar de darte un par de preguntas más. Eh, ¿Mm? ¿Cómo es la relación de la enfermera o el enfermero y el médico en el campo laboral? ¿Cómo suele ser esa relación? Y lo del hospital de simulación. Ya, perfecto. Bueno, la simulación clínica es una metodología que lleva muchos años, estamos hablando más de 15 años. La verdad es que no tenía mucha credibilidad, pero hoy en día hay evidencia científica que sí lo valora y comprueba que existe aprendizaje significativo en los estudiantes cuando son, ¿cierto?, enfrentados a simulación. Nosotros como escuela y como facultad tenemos un centro de simulación y que Perfecto. cada vez se ha ido equipando más justamente porque ahora se ha hecho más necesario. Por los aforos que se tienen que cumplir los hospitales y las restricciones que hoy en día existen para las prácticas clínicas. Por lo tanto, tenemos un centro de simulación que está equipado con recién nacido, incubadora, hay fantomas de adulto mayor, de adulto preescolar, hay escenarios pero completamente reales, que son, nosotros le llamamos alta fidelidad, que el alumno se enfrenta a una situación como si estuviera en un hospital o cualquier escenario clínico. Entonces, sí, se ocupa bastante y nosotros lo tenemos transversalizado desde primer año de enfermería hasta quinto. En todos los años ocupamos simulación. Ya, perfecto. Y en relación a la pregunta de la otra, ¿me puedes recordar? La relación del médico y los Ah, enfermeros o enfermeras. a ver, aún, y es algo que, ¿cómo lo podemos cambiar? Solamente, y es por eso que nosotros hacemos el discurso y cada vez el Nursing Now, si lo escucharon en algún momento, el corazón azul, es que tenemos que ser líderes y el liderazgo lo da tu preparación con conocimiento, tu preparación profesional como tal, tu forma, tu diálogo, tu discurso con el otro. Obviamente que hay jerarquías de funciones, pero en un servicio con el médico, si tú eres una enfermera íntegra o enfermero íntegro y eres profesional en tu trabajo, la relación va a ser de colaboración. Nosotros tenemos, sí, acciones colaborativas con el médico porque es el médico el que prescribe, ¿cierto? Voy a dar un ejemplo súper. Tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular, ¿ya? Se Claro. tapó una arteria del cerebro. Y ese paciente tiene que recibir cierto medicamento. La enfermera ve las indicaciones, lo prepara. Pero también uno le dice, este paciente es alérgico, porque en algún momento te diste cuenta, le pusiste en brazalete, doctor, hay un medicamento que está acá indicado.
es alérgico, se suspende. O sea, es un trabajo colaborativo y profesional. Tú tenés que saber de farmacología si estás mirando una indicación médica. ¿Se entiende? Obviamente que van a haber jerarquías que se respetan, sí, y es algo que viene Sí, histórico. claro. Pero hoy en día es lo que un enfermero y enfermera debe transmitir, es el liderazgo, Claro. pero como profesional. No yo mando más, yo mando menos, no, sino que por el bien del otro. Ese es como nuestro lema. Sí, perfecto. Hay simetría, hay respeto, hay trabajo en equipo, eso es una garantía Exacto. ya a esta altura. Pame, te quiero dar las gracias por el tiempo, tenemos que ir cerrando ya y quiero Oh, me que te quedes encantó. conmigo ahí un segundo porque quiero aprovechar, tú me rectificarás, pero quiero aprovechar de invitar a los alumnos y a las alumnas que nos están viendo a una instancia bien especial que es parte de esta nueva versión del programa Evoluciona, que tiene que ver con cerrar los ciclos de charlas con un conversatorio con alumnos actuales de las distintas carreras de la salud que hoy día estuvimos mirando y estuvimos viendo. Así que junto a ti quiero hacerles esa invitación a todos que nos están mirando a que se queden, porque la última actividad del día va a ser justamente ese conversatorio con cabros y cabras como ustedes, que tienen 3 o 4 años más y que están in situ en las carreras para que puedan preguntarles lo que ustedes necesiten. Nosotros tenemos algunas preguntas, pero la verdadera pauta la arman ustedes a través del chat de la página. Así que, Pame, con esa invitación Oh, te maravilloso. Ya, despido y te doy muchas las gracias por gracias. tu tiempo. Me encantó haber venido. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nosotros, chiquillos, nos encontramos entonces en este conversatorio en un ratito más para que se queden y para que participen de la instancia. Nos vemos en un ratito.